Sus crueles palabras me atravesaron como un cuchillo, pero me negué a dar marcha atrás. «Eres un mentiroso y un tramposo», dije con voz temblorosa. «Quiero un divorcio». La cara de Kyle se contorsionó con furia. «Un divorcio, perra estúpida». «No vas a ninguna parte», me arrebató el teléfono de la mano, cerniéndose sobre mí amenazadoramente. «Eres mi esposa y harás lo que te digo». Me estremecí cuando levantó la mano, pero el golpe nunca llegó. En lugar de eso, arrojó el teléfono al otro lado de la habitación, destrozándose. «Ponlo contra la pared, limpia este desastre», gruñó antes de salir furioso, dejándome sacudida y sola mientras reunía los pedazos rotos de su teléfono. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Casada con un hombre que me trataba como a una propiedad, constantemente menospreciándome y socavándome, pero en ese momento algo cambió dentro de mí. Ya había terminado de ser una víctima. Kyle había despertado un fuego dentro de mí y juré que algún día pagaría por cada gramo de dolor que me había causado los días posteriores a la revelación aérea de Kyle. Eran una pesadilla viviente. Sus palabras crueles y sus insultos degradantes se convirtieron en un bombardeo constante que socavaba mi autoestima con cada comentario risueño. «Tienes suerte de que incluso me quede con una cosa fea y patética como tú», se burló una noche mientras preparaba la cena. «Ningún otro hombre lo haría. Quiero tu cuerpo caído y desgastado». Me estremecí. Sus palabras fueron más profundas que cualquier golpe físico. Una vez podría haber llorado o suplicado que se detuviera, pero ya no. Simplemente apreté los dientes y permanecí en silencio. Mi rabia hervía a fuego lento bajo la superficie. Kyle parecía deleitarse con mí. «El dolor me empuja más y más con cada burla viciosa. No eres nada sin mí», escupió. «Solo a una mujer estúpida e inútil que ni siquiera puede mantener satisfecho a su hombre». Las lágrimas me picaron en los ojos, pero parpadeé para alejarlas con furia. «¿No le daría la satisfacción de al verme romper bien?», exigió su voz llena de desprecio. «¿No tienes nada que decir por ti mismo, miserable excusa de esposa?». Me volví para mirarlo. Mis manos temblaban con furia apenas contenida. «Ya terminé», dije en voz baja pero inquebrantable. «Te dejo». Kyle echó la cabeza hacia atrás y se rió con un sonido cruel y burlón que envió escalofríos por mi espalda dejándome. Se burló. «¿Y dónde exactamente crees que irás? Rebecca, no tienes trabajo, no tienes dinero, nada sin que yo apoye tu inútil trasero». Se acercó a su rostro. Se torció en una fea mueca. «No irás a ninguna parte. Eres mío y permanecerás así hasta que yo diga lo contrario». En ese momento algo dentro de mí se rompió antes de que pudiera detenerme. Lancé el plato que sostenía derecho. En su cabeza, Kyle apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo golpeara de lleno en la cara. Rompiéndose en pedazos, se tambaleó hacia atrás agarrándose la nariz sangrante en shock. «Perra loca», rugió con furia en sus ojos. No esperé a que tomara represalias. Agarrando mi bolso corrí hacia la puerta principal con el corazón latiendo en mis oídos cuando la abrí y salí corriendo. Podía escuchar al enfurecido Bellows de Kyle resonando detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Seguí corriendo poniendo la mayor distancia posible entre mí y ese infierno. Casa como fuera posible. Finalmente, cuando mis piernas no podían llevarme más lejos, me desplomé en un banco del parque jadeando por aire. Fue entonces cuando todo el peso de lo que había hecho me golpeó. Me había enfrentado a Kyle, lo desafié de una manera que nunca creí posible. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. La guerra había comenzado y no me detendría ante nada para hacerle pagar por cada gramo de dolor y humillación que me había infligido. Pasé esa noche en casa de mi hermana Amy contando los desgarradores acontecimientos. Entre lágrimas y respiraciones temblorosas, Amy me abrazó. Su ira hacia Kyle era palpable. «Ese bastardo que vio. Siempre supe que era un trabajo, pero tratarte así es imperdonable». Asentí débilmente. Mi cuerpo todavía me dolía por la adrenalina de huir de nuestra casa. «No sé qué hacer», admití, mi voz apenas por encima de un susurro. «Él nunca me dejará ir sin luchar». La expresión de Amy se endureció y luego se defendió. Instó a conseguir un abogado. «Toma a ese imbécil por todo lo que vale. Tú y Brandon se merecen tanto». Mejor ante la mención de mi hijo, mi corazón se apretó.
¿Cómo podría protegerlo de las consecuencias de esta guerra inminente con Kyle? Como si sintiera mis pensamientos, Amy apretó mi mano para tranquilizarme. No te preocupes. Resolveremos esto juntos, ese monstruo es. Los siguientes días pasaron en una confusión de reuniones con abogados de divorcios y reuniendo evidencia del abuso de Kyle. Con cada prueba condenatoria que descubrí, mi resolución se hizo más fuerte. Esta era mi oportunidad de finalmente liberarme de su agarre tóxico. Luego, una noche fatídica, Kyle apareció sin previo aviso en la puerta de Amy. ¿Crees que puedes tomar a mi hijo y salir corriendo?, bramó con la cara contorsionada por la rabia mientras irrumpía dentro. Amy advirtió tratando de bloquear su camino. No eres una mujer bienvenida aquí. Kyle la empujó a un lado con fuerza brutal, enviándola a estrellarse contra la pared. Cierra la boca, perra entrometida, gruñó en un instante. Se elevaba sobre mí, con sus carnosos puños apretados a los costados. No te llevarás a Brandon lejos de mí, gruñó. Es mi hijo y pelearé contigo por la custodia si es necesario. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía sentir era el peso repugnante de su amenaza. Perder a Brandon era mi peor pesadilla y Kyle lo sabía. Por favor, rogué, lágrimas calientes corriendo por mi rostro. No hagas esto, no lo quites de mí. Los labios de Kyle se curvaron en una sonrisa cruel. Y luego vuelves a casa, dijo, su voz mezclada con amenaza, y serás la pequeña esposa obediente. Me merezco lo contrario. Se detuvo dejando que la amenaza tácita flotara en el aire durante un largo y agonizante momento. Vacilé ante la idea de volver a esa existencia infernal de someter a Brandon a la ira retorcida de Kyle. Me enfermé físicamente, pero ¿qué opción tenía? Entonces capté la mirada de Amy. Desde el otro lado de la habitación, sus ojos se llenaron con una determinación ardiente que reavivó el fuego dentro de mí. El rostro de Kyle se sonrojó con furia, pero antes de que pudiera reaccionar, Amy estaba a mi lado empuñando un jarrón pesado como un arma. Sal, escupió. Juro por Dios que te romperé el cráneo. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Las líneas de batalla habían sido trazadas y solo uno de nosotros saldría victorioso. Kyle podría tomar mi casa, mis posesiones, incluso mi dignidad, pero él nunca se llevaría a mi hijo. No mientras todavía tuviera aliento en mi cuerpo después de la explosiva confrontación de Kyle en casa de Amy. Sabía que tenía que actuar rápido la próxima vez. Mañana me reuní con un poderoso abogado de divorcios recomendado por un amigo. Hecho el abogado, una mujer afilada llamada Jessica, asintió sombríamente con pruebas de sus asuntos y violencia. Absolutamente podemos perseguir una parte sustancial de los bienes conyugales, tal vez incluso más si podemos probar alguna actividad ilegal de su parte. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras de, por supuesto, los negocios turbios de Kyle. Siempre sospeché que estaba involucrado en algo clandestino, pero nunca tuve pruebas concretas hasta ahora de que ha estado escondiendo dinero. Lo revelé contando los fragmentos de llamadas telefónicas escuchadas y misteriosos depósitos en efectivo, muchos de ellos de algún tipo de operación clandestina de Jessica. Los ojos se iluminaron con un interés depredador. Si podemos documentar, que será motivo para que te quedes con todo en el divorcio. No podrá ocultar ni un centavo. Una lenta sonrisa vengativa se extendió por mi rostro. La idea de despojar a Kyle de todos los males. La ganancia obtenida al reducirlo a nada era casi embriagadora. Merecía perderlo todo después del infierno por el que me había hecho pasar durante las siguientes semanas. Me convertí en una mujer poseída. Cuanto más me descubría, más enferma me sentía. Un lavado de dinero, extorsión. Mi marido era un criminal del más alto nivel, pero no me importaban sus crímenes. En realidad lo único que me importaba era hacerle pagar. Finalmente llegó el día de enfrentarlo con todo lo que había deducido que Kyle estaba esperando en la oficina de Jessica, su habitual mueca arrogante plasmada en su rostro. Bueno, si no es la mujercita ingrata de la que se burló cuando entré. Volví corriendo a pedir sobras. No dije nada. Simplemente dejé caer el grueso archivo de evidencia sobre la mesa con un fuerte golpe. La sonrisa burlona de Kyle vaciló mientras hojeaba página tras página de pruebas concluyentes de que has sido un chico muy malo. Kyle. Jessica afirmó que crimen organizado, lavado de dinero, evasión de impuestos debería continuar porque tenemos suficiente aquí para enterrarte por durante los siguientes 20 años. El rostro de Kyle perdió color cuando el peso de sus crímenes se volvió claro.
No puedes probar nada de esto, farfulló desesperadamente, pero pude ver el miedo parpadeando en sus ojos cuando se dio cuenta de que lo tenía acorralado. El hombre no era más que un cobarde llorón cuando se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Esto es lo que va a pasar. Jessica continuó con su voz llena de acero. Vas a ceder la propiedad completa de todos los activos a Rebecca hasta el último centavo o tomamos esta evidencia. Directo a las autoridades. Kyle abrió la boca. El pánico estaba escrito en sus rasgos, pero lo interrumpí con la mano levantada. No te molestes en discutir, dije disfrutando del delicioso rollo revertido. Por una vez en tu miserable vida, vas a hacer exactamente lo que yo. Di que es justo después de todos los años que me has atormentado y controlado. Sus hombros se desplomaron en señal de derrota cuando se dio cuenta de que lo había arrinconado en un rincón ineludible. En ese momento en que yo había ganado, estaba completamente impotente y se vio obligado a entregar todo a la mujer que él había jurado romper cuando Kyle, a regañadientes, cedió su fortuna. Sentí una oleada de satisfacción vengativa. Este fue solo el comienzo de mi venganza. Para cuando terminara con él, no le quedaría nada más que los andrajosos harapos de la luz que tan arrogantemente tenía. Destruido con los activos ilegales y los negocios de Kyle expuestos, el proceso de divorcio se aceleró, pero mi supuesto esposo no iba a caer sin una pelea fea. ¿No me vas a quitar a mi hijo?, gruñó durante una acalorada reunión con los abogados. Mi cadáver. Apreté mi agarre apretando la mano de Brandon. Kyle ya había demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener el control. Tu cliente tiene un historial de violencia y abuso. Jessica respondió fríamente. Tengo testimonios y pruebas que demostrarán claramente que no es un padre apto. El rostro de Kyle se modeló con rabia. Perra mentirosa, explotó golpeando la mesa con el puño. Te enterraré en la corte, nunca volverás a ver a ese niño imperturbable. Jessica simplemente reunió sus archivos. Dejaremos que el juez decida, que espero presentarlos. Todos los hechos. Cuando salimos, Kyle me agarró del brazo con fuerza. Esto no ha terminado. Siseó su aliento feded caliente en mi cara. ¿Te vas a arrepentir alguna vez de cruzarme? Me liberé de su agarre. La adrenalina aumenta. No tengo miedo. Ya no dije las palabras que sabían a liberación en mi lengua. De hecho, eres tú quien debería tenerme miedo en las semanas siguientes. La fealdad solo aumentó. Kyle contrató un equipo de tiburones despiadados como abogados empeñados en destruir mi caso por acusación de custodia. Después de que me lanzaron una vil acusación, yo era una madre no apta, una mentirosa, una tramposa. El hombre no tenía vergüenza, pero estaba preparada y armada con un arsenal de pruebas que borraron su desesperada campaña de difamación. Registros hospitalarios que documentaban mis heridas por sus ataques. Testimonios de amigos y familiares. Uno puede, se burló durante una visita supervisada. Me aseguraré de que nunca lo vuelvas a ver de una forma u otra. Se me heló la sangre ante la amenaza no disimulada. Este hombre estaba desquiciado, capaz de absolutamente cualquier cosa para infligir su retorcida venganza sobre mí. En ese momento lo supe, tuve que quitarle su arma más importante, su dinero. Siempre y cuando Kyle tuviera su gran fortuna, él la usaría para intimidar y manipular su camino a través del sistema, pero si corto esos fondos, sin perder el tiempo, me comunico con sus bancos, sus socios comerciales y cualquiera con vínculos con sus activos restantes. Con la evidencia de sus transacciones criminales, fue fácil congelar sus cuentas. Su flujo de efectivo se detuvo en cuestión de días. De manera espectacular. Perra loca, gritó arrinconándome después de una audiencia en la corte. Te haré pagar por esto, te quitaré todo. Pero sus amenazas sonaron hollow. Ahora finalmente había castrado a la serpiente, despojándolo de su dinero y poder. Él era desdentado, incapaz de detener el impulso implacable del karma cayendo sobre él. Ya me has quitado todo, respondí mirándolo a los ojos enloquecidos, sin una pizca de miedo. Mi dignidad, mi autoestima, años de mi vida, pero ya no. Este es tu momento de ajuste de cuentas, Kyle. Para pagar por sus pecados con sus recursos agotados y la evidencia condenatoria acumulada en su contra. El caso de Kyle Cr. se derrumbó en cenizas. El juez no solo me otorgó la custodia total, sino un asombroso 80% de todos los bienes conyugales.
restantes como restitución por los años de abuso. Como el veredicto fue leído, finalmente pude exhalar el aliento que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Kyle fue derrotado, deshonrado, un hombre roto y destrozado, y yo, la esposa a la que había atormentado y tratado de descartar, era la vencedora en ese momento. Todo lo que había soportado de repente sentí que valía la pena, porque yo había ganado y Kyle había perdido todo. El día de la audiencia de custodia final fue un momento que nunca olvidaré. Cuando entré al tribunal agarrando con fuerza la mano de Brandon, pude sentir la mirada llena de odio de Kyle ardiendo en mí desde el otro lado de la habitación. Sus ojos brillantes estaban bordeados de círculos oscuros, su traje una vez inmaculado colgando holgadamente sobre su cuerpo. El poderoso Kyle Westbrook había caído, reducido a una sombra patética y desaliñada de lo que era antes. Aún así me negué a bajar la guardia. Este era el hombre que había hecho de mi vida un infierno durante años. ¿Quién sabía qué actos desesperados y viciosos podría intentar en su desesperación? Los procedimientos fueron afortunadamente breves, una formalidad después de que se habían presentado todas las pruebas. Jessica, con calma, metódicamente expuso cada detalle de los crímenes de Kyle y los abusos de los asuntos, la violencia, los negocios ilegales con los que con cada hecho condenatorio podía verlo debilitarse aún más en su asiento. Su bravuconería se desinflaba como un globo pinchado. Finalmente llegó el momento de subir al estrado. Kyle enderezó los hombros, sin duda preparándose para desatar otro torrente de mentiras venenosas, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Jessica jugó su carta de triunfo. Su señoría, tengo una última prueba que presentar. Las imágenes gráficas, moretones espeluznantes, gases, las marcas inconfundibles de los puños de un hombre en mi piel. Recuerdos de esas noches horribles regresaron amenazando con ahogarme en su dolor. No el susurro del caballo de Kyle atravesó el silencio ensordecedor. ¿Cómo lograste arreglar esos, Jessica? Él, con una mirada gélida, la señora Westbrook tuvo la previsión de documentar cada ataque cruel, cada acto depravado al que la sometiste, y ahora el mundo puede ser testigo del monstruo que realmente eres en ese momento. Kyle, finalmente poniéndose de pie y volcando la mesa con un estrépito ensordecedor. Los mataré por esto, mataré a todos y cada uno de ustedes. Un pandemonio estalló en la sala del tribunal mientras su mejor amiga lo invadía luchando contra el hombre desquiciado hasta someterlo, pero incluso cuando lo arrastraron esposado, Kyle estaba enloquecido. Los ojos permanecieron fijos en mí, ardiendo con una ira impía que me heló hasta los huesos. «Perra traicionera, te conseguiré». Sus gritos desgarradores de garganta resonaron en los pasillos mucho después de que desapareció de la vista, pero apenas los escuché por encima del rugido en mis oídos, los atronadores latidos de mi corazón. Había terminado, había ganado. Cuando el juez finalmente volvió a convocarla en la corte, su decisión fue rápida y absolutamente condenatoria a la luz de la abrumadora evidencia que dictaminó para otorgarme la custodia legal y física completa de Brandon. En cuanto a las consecuencias de Kyle, dada la naturaleza grave de los crímenes del señor Westbrook, le concedo al demandante un asombroso 80% de todos los restantes bienes conyugales. Su voz sonó severa e inquebrantable. Además, recomiendo que el señor y alivio del 80% fue más de lo que jamás hubiera esperado para un golpe ruinoso para el hombre que me había controlado y aterrorizado durante tanto tiempo, ya que por los cargos criminales prometidos, en realidad empalidecí el alma que intentó encarcelar a Kyle. Si su arrebato desquiciado fue cualquier indicio de que quemaría el mundo entero hasta convertirlo en cenizas antes de admitir la derrota, pero ya no me importaban ni sus amenazas ni su ira. Kyle era un hombre roto y yo le había roto todo lo que temía, todos los pecados que había intentado tan desesperadamente esconderse, finalmente lo habían consumido, dejando nada más que tierra quemada a su paso. Y en cuanto a mí, estaba libre. Confrontación explosiva en la sala del tribunal. El mundo de Kyle se derrumbó de manera espectacular. Fiel a la palabra del juez, todo el peso de la ley descendió sobre él como un mazo. En cuestión de días su negocio de contratación fue cerrado por la fuerza y las autoridades confiscaron sus activos restantes. La evidencia de su ilegal los tratos eran simplemente demasiado abrumadores para ignorarlos: lavado de dinero, extorsión, evasión de impuestos. Observé desde un costado con una mezcla de reivindicación e incredulidad cómo el hombre que una vez había
Golpeado el miedo en mi esencia fue sistemáticamente desmantelado. Los federales allanaron sus oficinas, sus cuentas bancarias, incluso esa ostentosa mansión de la que le encantaba hacer alarde cuando el polvo se asentó hasta la última ganancia mal habida había sido despojada. No es que Kyle aceptara su caída con una pizca de gracia o dignidad o no, se enfureció y luchó como un animal acorralado, lanzando amenazas y obscenidades a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Voy a tener sus cabezas por esto hasta el último de ustedes, comenzando con esa serpiente mentirosa de su esposa. Sus viles promesas resonaron en las paredes de concreto de la celda de detención mientras cerré de golpe la puerta del bar, pero no sentí miedo, solo una sombría sensación de satisfacción. El otrora poderoso Kyle Westbrook no era más que un lunático impotente y delirante. Ahora su dinero, su poder, su control, todo se había ido para siempre cuando su juicio finalmente comenzó hace unos meses. Más tarde casi confundí a los fiscales. Marcó la diferencia, la evidencia era demasiado abrumadora, los crímenes demasiado flagrantes y numerosos se alejaron cuando el jurado emitió su veredicto. El resultado era una conclusión inevitable: Kyle Westbrook, usted ha sido declarado culpable de todos los cargos: extorsión, lavado de dinero, evasión fiscal, extorsión y muchos otros cargos financieros, crímenes. La voz del juez resonó externa e inflexible. Este tribunal lo condena a 5 años de prisión y le ordena pagar $3 millones en restitución a su exesposa Rebecca Westbrook. Nunca olvidaré la expresión del rostro de Kyle cuando cayó esa bomba. Furia, su rostro se volvió de un alarmante tono púrpura, pero no surgieron palabras, solo un aullido estrangulado e inhumano de pura furia sin adulterar. El arrebato fue tan extremo y desquiciado que los mejores amigos tuvieron que tirarlo al suelo y sacarlo físicamente de la sala del tribunal con sus penetrantes gritos de no y todos pagaréis por esto. Resonó en los pasillos como los clavos de la muerte de un hombre que alguna vez fue poderoso. En ese momento, mientras observaba el ataque psicótico de Kyle desarrollarse ante mis ojos, finalmente me golpeó con toda su fuerza. Había ganado después de años de tormento y abuso de tener mi espíritu aplastado bajo el talón de la bota de este hombre vil. Había logrado la victoria definitiva. Kyle estaba arruinado sin un centavo y tras las rejas mientras yo me marchaba, no solo con mi libertad sino también con un acuerdo considerable para comenzar mi nueva vida mientras los Balifs lo arrastraban. Lejos, sus gritos espeluznantes se desvanecieron en la distancia. Sentí una profunda sensación de paz invadiéndome. La guerra finalmente terminó y emergí como el vencedor más fuerte y más resistente de lo que jamás podría haber imaginado. La bestia rota y delirante que dejaron encadenada. Todo, y mientras salía de ese palacio de justicia hacia el cálido abrazo del sol, supe que mi nueva vida apenas comenzaba. 5 años después, me acomodé en el lujoso sofá de mi nueva sala de estar, una sonrisa de satisfacción apareció en mis labios, el fuego crepitaba cálidamente en el hogar, arrojaba un suave brillo sobre el espacio acogedor. Fotos enmarcadas de los juegos de béisbol más recientes de Brandon adornaban la repisa de la chimenea, recordatorios de la vida feliz y pacífica que habíamos construido juntos. Una suave risa se me escapó al recordar esos días oscuros con Kyle, los años de tormento. Y el abuso que casi me había destrozado. Si alguien me hubiera dicho entonces que terminaría aquí casada de nuevo, con un hombre cariñoso y comprensivo y prosperando en un hermoso hogar. El reinado de terror de Kyle era una pesadilla desvanecida. Las palabras retorcidas y los actos viciosos que una vez me habían perseguido, ahora reducidos a ecos sordos en su lugar, eran los cálidos recuerdos de un nuevo comienzo, una vida recuperada de las cenizas. El reloj del pie en el pasillo sonó a las 7 en punto. Sus tonos melódicos me agitan desde mi River y justo en Q, la puerta principal se abrió y Brandon saltó dentro de su rostro juvenil enrojecido por el esfuerzo. Oye, mamá, gritó sin aliento, lo siento, llegué un poco tarde, la práctica duró mucho hoy. Está bien, cariño. Le aseguré con una sonrisa que la cena estará lista pronto. ¿Por qué no vas a lavarte? Brandon asintió, su mirada se desvió hacia la chimenea crepitante, un pequeño ceño frunció su frente. Oye, creo que hay alguien en la puerta. Mi corazón tartamudeó en mi pecho mientras lo seguía. Su mirada, efectivamente, una figura encorvada y desaliñada acechaba en el porche delantero oscurecida por las sombras. Un temblor de aprensión recorrió mi cuerpo cuando instantáneamente reconocí la silueta.
No, no puede ser que después de todo este tiempo quédate aquí. Pies con pasos plomizos, mis manos temblaron cuando agarré el pomo de la puerta y la abrí preparándome para él. Inoportuno espectro del pasado, la luz del porche parpadeó iluminando el rostro atormentado de Kyle Westbrook en toda su desgraciada gloria. Su ropa colgaba en harapos andrajosos, su barba, círculos oscuros, descuidados y enmarañados rodeaban sus ojos hundidos dándole a su rostro una apariencia esquelética, pero fueron sus ojos los que realmente me estremecieron. Esos pozos huecos y vacíos que una vez habían ardido con tan cruel intensidad ahora estaban apagados y sin vida, sin nada que se pareciera al monstruo arrogante que me había aterrorizado durante tanto tiempo. Bueno, dije, mi voz goteaba desdén. Mientras bebía de su patético estado, si no es el gran Kyle Westbrook lamiendo mi puerta como una sarna, se estremeció ante el venom en mi tono, sus huesudos hombros encorvados. Aún más, Rebecca, roncó su voz con un graznido seco y entrecortado. No sabía a dónde más ir. No te atrevas a decir mi nombre. Escupí furia rugiendo dentro de mí ante su audacia. Después de todo lo que has hecho, no tienes derecho. Un temblor pasó. Lo he perdido todo, no me queda nada, ningún lugar a donde ir. Durante un momento suspendido sin fin, solo pude mirar fijamente la miserable cáscara del hombre que una vez había gobernado mi vida con puño de hierro, el mismo hombre que me había golpeado, me menospreció, me hizo temer por mi vida y ahora aquí estaba, arrastrándose a mis pies como un cobarde sin carácter, pidiendo sobras. Pero mientras estudiaba su forma rota y embrujada me di cuenta de algo que me detuvo en seco. Él ya tenía al gran y terrible Kyle Westbrook, estaba muerto, asesinado por los suyos, y la crueldad, la criatura lamentable y arrugada ante mí era solo una cáscara vacía, una historia con moraleja de lo que sucedió cuando se permitió que el mal se pudriera sin control y yo, la mujer que había tratado tan desesperadamente de quebrar, había sido quien lo detuvo. No solo despojar a Kyle de sus ganancias mal habidas o ponerlo tras las rejas, sino reducirlo a un miserable llorón que suplica a los pies de la esposa que había jurado aplastar. Enderezando mis hombros lo miré con una mirada de puro desdén. Desenfrenado, sal de mi propiedad, dije cada palabra llena de finalidad, y nunca más me dejes ver tu rostro miserable de nuevo. Sus hombros se hundieron aún más. Si tal cosa fuera posible, por un fugaz segundo me pareció ver un destello del viejo Kyle. Una chispa de furia reavivándose en esos muertos ojos, pero tan rápido como apareció, se apagó dejando solo una cáscara sin nada que se pareciera a una pelea o columna vertebral. Con un gemido lastimero, se giró y comenzó a alejarse arrastrando los pies, desapareciendo en la negrura como la tinta cuando llegó. Lo vi irse sin una pizca de remordimiento o lástima, solo una profunda sensación de satisfacción. El demonio estaba muerto. Lo había matado yo mismo y salí victorioso, más fuerte y más resistente de lo que jamás podría haber imaginado, cuando cerré la puerta y regresé a la calidez de mi nueva vida.